Para el análisis de hoy, tenemos algo que, la verdad, se sale un poco de lo común. Totalmente. Nos llegaron las transcripciones de unos videos que plantean una conexión, bueno, bastante explosiva. Sí. La idea es que la ciencia moderna, sobre todo la física nuclear, no sería más que una rama de una tradición mística muy antigua, ¿no? La cábala. Exacto, pero presentada como la ciencia de Lucifer, así con ese nombre. ¡Wow! De entrada es una premisa que suena a ciencia ficción. Lo es. Pero bueno, nuestra tarea es justo esa, desglosar cómo construyen este argumento. Claro. Las fuentes intentan trazar una línea directa desde la física cuántica, la tecnología que usamos todos los días, hasta eventos como la bomba de hidrógeno o el mismo 11 de septiembre. Y afirman que todo tiene sus raíces en un conocimiento oculto. Ahora, empecemos por el principio de todo esto. ¿Cómo es posible conectar algo tan racional, tan moderno como la física nuclear, con misticismo antiguo? ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, el argumento central es que la física nuclear es, en esencia, alquimia. Alquimia, como la de convertir plomo en oro. Tal cual. La alquimia buscaba transmutar un elemento en otro. Y la física nuclear, pues, hace exactamente eso. Claro, convierte uranio en plutonio, por ejemplo. Exacto. Entonces la fuente sostiene que esta idea de que toda la materia está hecha de partículas invisibles que se pueden manipular, que es la base de la física moderna, no es un descubrimiento del siglo XX. Dicen que ya estaba descrito en la Cábala. En la Cábala. Hablamos del misticismo judío, ¿cierto? El libro del Zohar y todo eso. El mismo. La idea es que ya estaba ahí, en esos textos esotéricos. Entiendo. O sea, la ciencia moderna solo le puso nuevas etiquetas a conceptos místicos muy antiguos. Pero, suena muy abstracto. Las fuentes señalan a alguien, a alguna figura histórica que supuestamente supiera esto. Claro que sí. Y se centran en una figura muy específica, Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno. Ese mismo. Lo describen no solo como un físico, sino como un judío cabalista de alto grado. Fuerte. Y dicen que su participación en el proyecto Manhattan, que de por sí califican de proyecto sionista, no era solo científica. ¿Qué era entonces? Era una aplicación consciente de estos principios cabalísticos. Ok, pero ¿hay alguna supuesta prueba de eso? ¿Algo que conecte su trabajo o sus ecuaciones directamente con la cábala? Aquí es donde se pone muy específico. Mencionan un ensayo de Teller sobre el efecto Jahn-Teller. ¿Qué es eso en términos simples? Es algo que describe distorsiones en la nube de electrones de ciertas moléculas. Pero las fuentes afirman que esa descripción, esas distorsiones energéticas, son exactamente lo que los cabalistas llaman Merkaba. Merkaba. Esa palabra me suena muy esotérica. ¿Qué significa en este contexto? Según la interpretación que le dan, la palabra se descompone. Mer lo asocian con mar o con luz. Ka con la fuerza vital, el espíritu. Y va con el alma o el cuerpo. Merkaba. Ajá. La Merkaba sería una especie de vehículo de luz y espíritu. El dominio místico donde se crean los átomos y el arma. O sea que para ellos, cuando Teller describía un efecto físico, en realidad estaba demostrando con lenguaje científico un concepto místico ancestral. Entonces pasamos de manipular partículas a manipular el alma de la materia. Esta idea de darle vida a lo inerte me recuerda a la leyenda del golem. ¿Aparece en estas fuentes? Absolutamente. Y es crucial para el argumento. ¿Por qué? Porque no lo presentan como un simple mito, sino como un hecho histórico. ¿Un hecho histórico? O sea que de verdad. Sí, describen al golem como esta figura de arcilla que es animada con magia cabalística, tal cual. ¿Y cómo funcionaba según ellos? El método era escribir la palabra Emet, que es verdad en hebreo, en su frente. Eso le daba vida. ¿Y para desactivarlo? Simplemente borraban la primera letra, la Aleph, y la palabra que quedaba era Met, que significa muerte. ¡Qué increíble! Y supongo que conectan esto con otras cosas. Sí, sostienen que esta historia es la verdadera inspiración, no solo para Frankenstein, sino hasta para los androides de Dragon Ball. Un momento. ¿Están diciendo que crear un golem es análogo a
crear una bomba atómica. Es un salto conceptual enorme. Es un salto enorme, pero es el núcleo de su argumento. La conexión es que ambas son creaciones cabalísticas. Ya, Y la afirmación más audaz es que la primera detonación de la bomba de hidrógeno de Teller en 1952 no fue solo una explosión. ¿qué fue entonces? Argumentan que abrió un portal dimensional. Un portal dimensional. A ver, ¿y cómo justifican una afirmación tan cinematográfica? ¿Qué pruebas dan? La evidencia que presentan es, digamos, circunstancial. Ajá. Señalan que justo después de esa fecha hubo un aumento masivo de avistamientos de ovnis en todo el mundo. Documentado. Ok, eso es cierto. La década de los 50 fue clave para la ufología. Y casualmente, Hollywood empezó a producir una oleada de películas de extraterrestres. Pero la afirmación más extraña es sobre una foto. Una foto de la explosión. Sí, dicen que si se mira con atención, se pueden ver rostros de entidades, de monstruos, y que uno de ellos es precisamente la cara de un golem. Entiendo. Están pasando de una interpretación simbólica a una afirmación muy literal. Pero, para que esto funcione, para que la magia afecte a la materia misma tendría que tener algo especial, ¿no? Exacto. Y aquí es donde recurren a la física cuántica para justificarlo. A ver, Introducen la idea de que los átomos son conscientes, y la prueba que citan es el famoso experimento de la doble rendija. que si no me equivoco, es uno de los experimentos más raros y fascinantes de la física. Correcto. De forma muy simplificada, el experimento demuestra que las partículas, como los electrones, se comportan de una forma, Como ondas cuando nadie las mira. eso, pero actúan como partículas sólidas, como pelotitas, en cuanto un detector las mide. El efecto del observador. Sí, pero ellos lo reinterpretan literalmente. Para ellos no es una peculiaridad cuántica, es la prueba de que la materia es consciente y reacciona a nosotros. Y esa sería la base que permite que la magia cabalística funcione. Esa es la base. Ok, si la materia es consciente y responde a la intención, supongo que la lógica de estas fuentes es que los eventos humanos a gran escala también pueden ser programados. Precisamente. El argumento se mueve del laboratorio a la historia mundial. Y el lenguaje ya no es el de las partículas, sino... El de los números. Ahí es donde entra la numerología. Claro. ¿Hay algún número en particular? Sí, el número clave en toda esta teoría es el 11. El 11. Lo describen como un número altamente cabalístico y lo asocian a una entidad del libro de Apocalipsis llamada Abadón, el ángel del abismo o el destructor. Recuerdo que aparece en Apocalipsis 9:11. Ahí está. 9 más 1 más 1. De nuevo el 11. Para ellos nada es casual. Y me imagino que el ejemplo por excelencia para demostrar el poder de este número es el 11 de septiembre. Es el caso central. La teoría que presentan es que los atentados no fueron, Terrorismo convencional. sino Un gigantesco ritual satánico. diseñado para anunciar la llegada de este Abadón. Y para sostenerlo me imagino que tienen una lista de coincidencias. Una lista larguísima. A ver, ¿quieres escuchar algunas? Sí, por supuesto. El primer avión que se estrelló, el de la Torre Norte, era el vuelo 11. Ok, esa es la más conocida. Llevaba 11 miembros de la tripulación. El número de pasajeros era 92, y si sumas 9 más 2, Da 11. el evento ocurrió exactamente 11 años después del discurso del nuevo orden mundial de George Bush padre. Que fue el 11 de septiembre de 1990. ¿Cierto? Y la lista sigue y sigue. New York City tiene 11 letras, Nueva York fue el estado número 11 en unirse a la Unión, hasta George W. Bush tiene 11 letras. Lo que es interesante aquí es la técnica. Es una avalancha de coincidencias para crear un patrón tan denso que la conclusión que ellos proponen, que no es casualidad, parezca la única opción. Esa es exactamente la estrategia. Y este supuesto ritual tiene un componente que, según las fuentes, es fundamental: ¿Cuál? el sacrificio de sangre. La idea que exponen es que el derramamiento de sangre inocente potencia las fuerzas de las tinieblas. Y con esa lógica, las guerras mundiales, la colonización, el 11S. Serían rituales de sangre masivos para, y cito,
recargar a Lucifer. Incluso llevan este concepto a debates actuales, ¿verdad? Sí es bastante fuerte. Afirman que después de la Segunda Guerra Mundial, el avance tecnológico se estancó. ¿Y entonces? Que para reactivarlo, la élite global impulsó la legalización del aborto. ¡Wow! Lo presentan no como un tema de derechos, sino como una estrategia para continuar con el sacrificio de sangre inocente a gran escala, y así obtener la energía para el siguiente salto tecnológico. Esto pinta un panorama increíblemente oscuro. ¿Las fuentes proponen alguna alternativa a esta ciencia de Lucifer? Sí, plantean una dualidad. Por un lado está esta ciencia, pero por otro existiría una ciencia de Elohim, uno de los nombres de Dios en la Biblia. O sea, una ciencia divina, que estaría en las Escrituras. Exacto. La idea es que Lucifer no inventa nada, solo revela medias verdades o versiones distorsionadas de un conocimiento original. Y dan ejemplos concretos de esto, de ciencia en la Biblia. Ofrecen varios. Dicen que la teoría del Big Bang ya está descrita en Génesis con la frase «hágase la luz, una explosión creadora». Ok. Para la física cuántica, citan Hebreos 11.3. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Que la materia visible viene de la energía invisible. Exacto. Y dicen que la famosa fórmula de Einstein, E igual a mc al cuadrado, sería, bueno, una revelación luciferina basada en ese principio bíblico. Es una reinterpretación completa de la historia de la ciencia. Totalmente. Mencionan la termodinámica, citando un salmo que dice que los cielos se envejecerán como una vestidura. ¿Como una descripción poética de la entropía? Sí, e incluso la radiación nuclear. Citan un pasaje de Zacarías que describe una plaga donde la carne de la gente se consume mientras están de pie. Y argumentan que es una descripción perfecta de los efectos de la necrosis por radiación. Tal cual. Entonces, si esta ciencia de Lucifer está por todas partes, ¿dónde la vemos en nuestro día a día? La respuesta de las fuentes parece ser en todo. En la tecnología. Correcto. La conclusión a la que llegan es que los celulares, las laptops, el internet, las ondas electromagnéticas, todo es cábala aplicada. ¿Y todo junto crea lo que llaman? La Matrix de Lucifer, un sistema global donde toda la humanidad usa su ciencia, depende de ella, sin saber su supuesto origen. Y el pináculo de todo esto sería el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC. Sí, el acelerador de partículas en Suiza. ¿Qué papel juega aquí? Para empezar, interpretan el acrónimo LHC como Lucifer, heraldo de la ciencia. Claro. Y sostienen que su propósito final no es estudiar partículas, sino generar la energía para abrir un portal y liberar del abismo a esa misma entidad que mencionamos. A Abaddon. A Abaddon, el destructor. Bueno, ahora tenemos que abordar las afirmaciones más directas y polémicas. Y es importante aclarar que solo vamos a exponer lo que dicen las fuentes, sin validarlo de ninguna manera. Es una aclaración fundamental, porque el contenido es muy delicado y entra en acusaciones muy graves. ¿Cuáles son las principales? Primero, se afirma que el judaísmo es la sinagoga de Lucifer y que la masonería es judaísmo disfrazado para gentiles. Y para sostenerlo, citan a figuras como el masón Albert Pike o la teósofa Elena Blavatsky, ¿no? Sí, de quienes dicen que escribieron textos exaltando a Lucifer como el portador de la luz y el único Dios. Y las acusaciones se vuelven aún más específicas, apuntando a textos y figuras centrales del judaísmo. Así es, señalan directamente al rabino Simón Bar Yochai, el autor del Zohar, el libro central de la Cábala. ¿Qué dicen de él? La fuente lo acusa de utilizar el Talmud para, supuestamente, permitir la pedofilia con niñas a partir de los 3 años y un día. Es una acusación extremadamente grave. Lo es. Afirman que lo hizo reinterpretando un pasaje del libro de Números que habla sobre las niñas cautivas del pueblo de Madián, para justificar esa práctica. Y no se detienen ahí, ¿verdad? No, también afirman que el Zohar promueve activamente la disminución de la tasa de natalidad de las poblaciones no judías. Y que por eso, supuestamente, diversas organizaciones judías de alto perfil apoyan públicamente el aborto. Como dijimos, son afirmaciones muy serias y directas que están en el material. Bien, ha sido un recorrido intenso.
Empezamos con la física cuántica reinterpretada como alquimia. Pasamos por la idea del 11 de septiembre como un ritual numerológico. Y llegamos a la afirmación de que toda nuestra tecnología es parte de una Matrix oculta. En el fondo, lo que estas fuentes presentan es una visión del mundo donde ciencia y misticismo no solo están conectados, son el campo de batalla de dos fuerzas cósmicas. Una que llaman divina y otra luciferina. Y la ciencia y la tecnología que define nuestra era pertenecerían, según ellos, a la segunda. La conclusión de las fuentes es que al usar la tecnología cotidiana, el celular, internet, estamos, sin saberlo, participando en la cábala de Lucifer. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar, que se deriva de toda esta visión del mundo. A ver, Si las herramientas que se utilizan para construir y compartir el conocimiento, para comunicarnos, para vivir, estuvieran en su raíz más profunda, fundamentadas en un sistema místico que no comprendemos, ¿cómo cambiaría eso nuestra percepción de la realidad y nuestra propia búsqueda de la verdad?